Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
tardes a todos y bienvenidos a nuestra celebración por la misa de la Cena del Señor, donde tenemos la institución de la Eucaristía y también la institución del sacerdocio. And it's with great joy that we come together on this Holy Thursday to pray for us to be united as a church, no matter where we are, in las casas, in our places where we have internet. It is glad to be with all of you, to be with Monsignor, to be with Deacon, and with our sisters and those who are gathered here with us. Entonces, hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercederán por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh
reunidos para celebrar la Santísima Cena en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor. Concédenos que, de tan sublime misterio, brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of Exodus. The Lord said to Moses and Aaron in the land of Egypt, "This month shall stand at the head of your calendar. You shall reckon it the first month of the year. Tell the whole community of Israel, on the 10th of this month, every one of your families must procure for itself a lamb, one apiece for each household. If a family is too small for the whole lamb, it shall join the nearest household in procuring one and shall share in the lamb, in proportion to the number of persons who partake of it. The lamb must be a 1-year-old male and without blemish. You may take it from either the sheep or the goats. You shall keep it until the 14th day of this month, and then, with the whole assembly of Israel present, it shall be slaughtered during the evening twilight. They shall take some of its blood and apply it to the 2 doorposts and the lintel of every house in which they partake of the lamb. That same night they shall eat its roasted flesh with unleavened bread and bitter herbs. This is how you are to eat it: with your loins girt, sandals on your feet, and your staff in hand. You shall eat like those who are in flight. It is the Passover of the Lord. For on this night I will go through Egypt, striking down every firstborn of the land, both man and beast, and executing judgment on all the gods of Egypt. I, the Lord. But the blood will mark the houses where you are. Seeing the blood, I will pass over you. Thus, when I strike the land of Egypt, no destructive blow will come upon you. This day shall be a memorial feast for you, which all your generations shall celebrate, with pilgrimage to the Lord as a perpetual institution." The word of the Lord. Thanks be to God. Our blessing cup is a communion with the blood of Christ. Our blessing cup is a communion with the blood of Christ. How shall I make a return to the Lord for all the good he has done for me? The cup of salvation I will take up, and I will call upon the name of the Lord. Our blessing cup is a communion with the blood of Christ. Precious in the eyes of the Lord is the death of his faithful ones. I am your servant, the son of your handmaid. You have loosed my bonds. Our blessing cup is a communion with the blood of Christ. To you I will offer sacrifice of thanksgiving, and I will call upon the name of the Lord. My vows to the Lord I will pay in the presence of all his people. Our blessing cup is a communion with the blood of Christ. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias,
lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavar los pies a los discípulos y a secárselas con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, pues por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les ha lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos unidos en este tiempo difícil y para nosotros, en nuestra fe, la comunión, la Eucaristía, la hostia, es muy esencial para nuestras vidas. Cada día podemos recibir la hostia
podemos unificar nuestros corazones, nuestra alma con Él en nuestra comunión. Pero en estos momentos, cuando estamos cerrados en las casas, no podemos recibir la hostia físicamente. Y es en estos momentos que quiero enfocar en el Evangelio y en las Escrituras, especialmente con los seguidores de Cristo. Si conocemos los apóstoles, pero ¿dónde eran los seguidores de Cristo? Eran muchos seguidores, pero en la última cena solamente eran los apóstoles. Entonces, los seguidores estaban en sus casas, en sus comunidades, para rezar con Dios, para oír la palabra de Dios en sus vidas, para practicar las enseñanzas de su Mesías, de nuestro Señor. Ellos no eran en la primera misa para recibir el cuerpo y sangre de Cristo, pero últimamente ellos estaban con Dios en sus casas y ellos pueden recibir la hostia, la primera misa en la comunidad, en sus casas. En el mismo tiempo nosotros también, ustedes también, tienen la oportunidad a recibir el Espíritu Santo, la hostia espiritual en sus casas. Tú puedes celebrar la última cena como una familia, unidos en oración, unidos en su fe. Puedes unificar su alma con nosotros en nuestra iglesia, donde tenemos diácono y Padre Juan. Podemos celebrar juntos, no físicamente, pero espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros siempre. Cuando pensamos que Él está afuera, que porque tenemos muchos problemas en nuestro mundo, hay diferentes problemas que tenemos, los sacrificios, el dolor, cualquier cosa, el virus. Es importante para nosotros entender que Dios está más cerca a nosotros. Él está con nosotros en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestros cuerpos. Necesitamos tener la fe en Cristo en este tiempo, a caminar con Él en su solitud, a caminar con Él en su sacrificio, en su sufrimiento, porque sabemos que es el final. Sabemos que si estamos con Él, tenemos también la vida eterna. Podemos resucitar con Él. Podemos salir de nuestras casas con la confianza en nuestro Señor, que está con nosotros siempre. Entonces, en este Jueves Santo, unificar su alma con Dios. Reza por una comunión espiritual y recuerda que Dios está contigo para siempre. And we also celebrate today the institution of the priesthood. Because in the Last Supper were the apostles who gathered around Jesus Christ, who were there at His side, who Jesus took water, knelt down before them, before their nasty feet, before their smelly feet. You can imagine nowadays with the coronavirus, we wouldn't even get near these feet. But Jesus lowers Himself down, becoming the servant of servants, washes the feet in service to those who were closest to Him, to show them how much He loves them. And it is from these apostles that we receive our bishops, and from these bishops that we receive priests and deacons, and all of us gathered together to celebrate this Mass. And so today is a special day, especially for the priesthood, because not only is the Eucharist instituted for us as a church, but the priesthood is instituted to bring the Eucharist into this world. And so Monsignor, John and I have the privilege of renewing our vows. We weren't able to be with the Archbishop in the Chrism Mass,
But every Mass that we say, we are able to look at Jesus in the Eucharist, and we are able to say to him, I am here, Lord. I am here to serve. We are here to be with the people. We are here to wash their feet. And in these times, as priests, we go through the suffering of being separated from all of you, of not being able to minister to you, of not being able to bring Jesus Christ in the Eucharist to you physically. But on the inside, we know that we are longing for the day that one day we will be back here. We will be reunited in this church, and we will celebrate the resurrection together. The namesake of our church, the patronage of who we are as a resurrected people, that we will be united one day. But until that time comes, let us pray. Let us ask for the Eucharist to come into our hearts, especially in this day that Jesus gives us himself. Let us unite ourselves to Jesus Christ in his loneliness, in his solitude, in his suffering, in his passion, because we know that the gift of all of these is his resurrection. And so until that day, we unite ourselves to you through the use of this interdip. Know that we are praying for all of you, and we ask your prayers for all of us here gathered in this church. And until that day comes, a day that seems so far in the distant, we are ready to be reunited one day. And as Father John says, to have a pachanga to celebrate the biggest feast. En el comienzo de este Triduum sagrado, seamos conscientes del inmenso amor de Jesús por su Padre y por cada uno de nosotros. Por todos los que reciben el llamado de servir a los demás, para que continúen fieles a esa vocación como Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sirven a los demás a través del sistema judicial, para que entreguen a la búsqueda de la justicia y la misericordia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que serán recibidos en el cuerpo de Cristo, para que esta comunidad lo reciba y guíe con prudencia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que luchan con enfermedades físicas y mentales, para que reciban fuerza y valor frente a las pruebas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los reunidos ante la mesa del Señor, para que nuestra vocación de servicio sea renovada y fortalecida, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios compasivo y misericordioso, tú nos diste a tu Hijo como Cordero Pascual. Por eso confiamos en que escuchas nuestras peticiones y nos concedes lo que necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept this sacrifice at your hands, for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Grant us, O Lord, we pray, that we may participate worthily in these mysteries, for whenever the memorial of his sacrifice is celebrated, the work of our redemption is accomplished. Through Christ our Lord. Amen. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne, inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre, derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo, por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los que aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el Día Santo, en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédelos en toda tu protección, por Jesucristo nuestro Señor. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que te presentamos en el día mismo en que nuestro Señor Jesucristo
encomendó a sus discípulos la celebración del sacramento de su cuerpo y de su sangre. Ordena tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual hoy, la víspera de padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres, tomó en sus santas y venerables manos, y elevando a los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duerman ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansen en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Ágata, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy to receive and in my room, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. Grant, Almighty God, that just as we are renewed by the supper of your Son in this present age, so we may enjoy his banquet for all eternity, who lives and reigns forever and ever. Amen. And the announcements remind you that tomorrow on Good Friday there will be the Stations of the Cross at 12 o'clock, and then in the afternoon at 5 o'clock there will be the Sacred Liturgy for Good Friday. And then on Holy Saturday there will be the Vigil of Easter, and that will be at 5 o'clock. So we invite you to share this message with your friends. Mañana a las 12 es la Via Crucis aquí en la iglesia, y en la tarde a las 5 es la liturgia solemne de la Pasión de Cristo, y en Sábado de Gloria a las 5 de la tarde es la Vigilia. Gracias. Y Pascua, domingo de Pascua, hay 3 misas, a las 9, 12 y a las 5 de la tarde.